Días, estimado tutor. Mi nombre es André Felipe Casallas, pertenezco al grupo 31 de la materia de procesamiento digital de señales y el día de hoy voy a presentar el desarrollo de la actividad 4 que corresponde a la simulación de filtros aplicando herramientas tipo software. Esta actividad está dividida en 5 partes, tiene una parte teórica y una parte práctica. La primera parte consiste en la elección de un tipo de filtro que se va a diseñar, se va a desarrollar y bueno, se da una lista de filtros de las cuales escogí para esta actividad, para esta ocasión, el filtro Fear and Window, que está dentro de la lista de los recomendados para trabajar. Con este tipo de filtro, la parte teórica se debe presentar un trabajo en formato IEEE. El contenido teórico corresponde a pues, una investigación con los conceptos básicos del filtro, las ecuaciones, algunas ecuaciones principales, un diagrama de bloques del filtro y se presentan algunas imágenes del diseño habitual de un filtro tipo hand window. Este es un tipo de filtro FIR y en la parte del contenido práctico lo que voy a hacer es adjuntar las evidencias del montaje de nuestro ecualizador, que es lo que voy a presentar en este video. Eh, para la parte del montaje de nuestro ecualizador, que es la segunda parte del trabajo, dice que se diseñarán 13 filtros, pero para efectos de nuestro grupo en la tabla de, de los filtros a diseñar hay 14, así que pues hice el montaje con 14 filtros. Eh, Vamos a utilizar la herramienta de MATLAB, la herramienta Simulink. Y bueno, voy a explicarles un poco del montaje de nuestro ecualizador. Aquí ya está el montaje listo. Eh, Aquí inicialmente tengo este módulo de From Multimedia, eh, donde voy pues a insertar un audio. Para efectos de esta simulación utilicé el audio recomendado en la guía por el tutor. Es un audio acústico de guitarra que, bueno, tiene las características ideales pues para hacer la simulación, o por lo menos las básicas que se pedían. 44.100 Hz y bueno, es un audio recomendado por el tutor para hacer la simulación. También utilizamos un módulo de filtro digital en el cual pues vamos a poner las características que se solicitan en la guía y para efectos de la simulación vamos a utilizar un módulo de ganancia, control de ganancia. Eh, lo que vamos a hacer con estos módulos es activar y desactivar cada uno de los filtros para hacer pruebas eh, en la simulación. Utilizamos un módulo de suma, que es este que está acá, para hacer pues la sumatoria de cada uno de los filtros. Para este caso son 14 filtros que componen este ecualizador. Y a la salida, para ver la respuesta auditiva, vamos a utilizar un parlante, pues es un módulo de audio que me permite escuchar la salida de audio, y el analizador de espectro, que también pues es un módulo, una herramienta del simulador. Eh, lo que pide, lo que se pide en este trabajo son 14 filtros pasabanda. Todos los filtros van a tener la misma característica, lo único que cambia es el ancho de banda. Cada filtro tiene un rango inferior y superior, un límite inferior y superior, que va entre los 20 Hz y los 20.000 Hz. Entonces rápidamente voy a presentarles cada uno de los filtros. Bueno, aquí me quedé un poquito en desorden, pero sé más o menos cuál es el orden. Entonces este es el filtro número 1, empiezan los 20 Hz, eh, se configura un filtro pasabanda, el filtro seleccionado, Fear Hand Window, y bueno, aquí me muestra más o menos el tipo de filtro diseñado. Entonces rápidamente voy a mostrar todos los filtros. Filtro número 2,
su respectivo ancho de banda. Filtro número 3, filtro número 4, filtro número 5, filtro número 6, filtro número 7, filtro número 8, filtro número 9, filtro número 10, sé que este es el 11, filtro número 11. Todos los filtros son pasabanda y son el mismo tipo de filtro. Son un filtro tipo FIR, Hand Window, que tiene este comportamiento. Es un filtro que, bueno, es un filtro pasabanda que atenúa, va atenuando, digamos, me deja pasar este ancho de banda y los demás rangos de frecuencia los va atenuando poco a poco. Es el comportamiento de este tipo de filtro. El filtro número 13. Finalmente el filtro número 14, que llega hasta los 20.000 Hz. Entonces, eh, muy seguramente lo que podemos esperar eh, con este ecualizador es que eh, cada filtro tiene digamos, va a tener más ganancia en esta banda seleccionada, en este ancho de banda seleccionado, y el resto de rangos de frecuencia me los va a atenuar. El comportamiento, como les decía, el comportamiento de este tipo de filtro es así, o sea, me deja pasar un ancho de banda seleccionado, que es por lo que es pasabanda, y los rangos de frecuencia los va a ir atenuando eh, a medida pues, de que se alejan del rango de frecuencia seleccionado. Entonces, ya habiéndoles presentado el montaje, bueno, voy a mostrar la configuración, en este caso del analizador de espectro, que tiene una respuesta en el tiempo. Está en el dominio del tiempo, la frecuencia de muestreo, la frecuencia base está en 50.000 Hz. Está un poquito más del doble para no quedarnos cortos, y se selecciona full frequency span para, bueno, para tener una mejor visual de los rangos de frecuencia. Entonces, bueno, voy a poner a funcionar el filtro. Aquí tengo el tiempo de simulación y, bueno, como les comentaba anteriormente, lo que voy a hacer con estos módulos de ganancia es activar y desactivar cada uno de los filtros. Inicialmente en nuestra simulación voy a poner todos los filtros en cero, voy a desactivar todos los filtros. ¿Qué puedo esperar yo al desactivar todos los filtros? Y es que a la salida pues no voy a tener respuesta, no va a tener ni una respuesta auditiva ni gráfica. O sea, a la salida no va a tener nada, porque prácticamente estoy anulando las entradas del módulo de suma. A la salida del módulo no va a tener ninguna respuesta. En este momento tengo todos los filtros desactivados y voy a poner a correr la simulación. Bueno, voy a cerrar aquí la parte de configuración para ver la gráfica completa, y como nos esperábamos, en este momento no tengo respuesta en el analizador de espectro. Bueno, entonces lo que voy a hacer para mostrar el funcionamiento del, de nuestro ecualizador, y es algo que me pareció interesante,
es que voy a empezar a activar los filtros de las frecuencias altas. Eh, lo que voy a tener, la respuesta que voy a tener es que gráficamente va a haber una respuesta en el analizador de espectro, pero auditivamente no voy a tener respuesta, ya que el ser humano pues tiene unos rangos de frecuencia a los que logra escuchar, y tiene unos rangos de frecuencia que son eh, pues que no se puede, en los que no puede escuchar pues el ser humano, no los logra detectar. Entonces voy a iniciar por los filtros de frecuencias altas. Voy a activar el filtro de frecuencia alta. Este corresponde, este es el filtro más alto que tenemos, que corresponde a entre 19.000 y 20.000 Hz. Ya debo tener una respuesta en el osciloscopio. Aquí ya vemos que todo este rango de frecuencia está atenuado, y tengo un rango de frecuencia del filtro pasabanda que tiene una ganancia mayor. Quiere decir que este rango de frecuencia el filtro me lo deja pasar, y los demás rangos de frecuencia los atenúa. El comportamiento de este tipo de filtro, como les mostraban en la imagen del filtro, es esto. O sea, él me deja pasar este ancho de banda, este rango de frecuencia, y va atenuando progresivamente los demás rangos de frecuencia. Ese es el comportamiento de un filtro pasabanda, y este es la forma de comportarse del filtro tipo FIR, tipo hand window. Es el tipo de comportamiento que podemos esperar de este tipo de filtro. Entonces voy a ir activando, como les decía, los filtros de frecuencia alta. Ya tengo una respuesta gráfica, y lo que voy a esperar es que este ancho de banda esta amplitud cada vez sea mayor, porque voy a ir dejando pasar cada vez las frecuencias altas, y los rangos de frecuencia altas pues van a seguir atenuados. Entonces gráficamente tengo una respuesta, pero auditivamente aún no tengo una respuesta, no logro escuchar el audio. Okay, aquí ya auditivamente empiezo a escuchar como un pito. Se escucha muy leve, un sonido muy agudo que no es perceptible para el oído humano, pero que en el osciloscopio pues logro ya ver una respuesta gráfica. Como les decía, ya la amplitud del rango de frecuencia que me deja pasar los filtros es cada vez mayor. O sea, tengo un rango de frecuencias más amplio que me está dejando pasar el filtro, y tengo los rangos de frecuencia bajos aún siguen atenuados. Entonces tengo una ganancia mayor en este rango de frecuencia, porque estoy activando los filtros de frecuencias altas. Continuando con la demostración, este ya sería el filtro número 1, es el filtro de rango de frecuencia más bajo. Entonces lo voy a dejar de último y continúo con este filtro. Aquí ya logro escuchar algo de melodía, algo muy leve, algo prácticamente imperceptible, pero ya el oído humano ya logra escuchar algo. Estamos hablando de la frecuencia entre 15.000 y 16.000 Hz. Sigo activando los filtros. Aquí ya escucho un sonido agudo, pero ya es algo más perceptible. Y gráficamente, pues lo que les decía, ya cada vez la amplitud del rango de frecuencia, o el rango de frecuencia cada vez es mayor en el filtro. O sea, cada vez me deja pasar más rango de frecuencia, porque estoy activando pues los filtros. Que aquí ya noto otro cambio auditivamente, ya se logra percibir algo más del audio. Aquí ya el audio deja de ser tan agudo, ya escucho el audio un poco más claro, y estamos hablando del filtro entre 10.000 y 13.000 Hz. Ya el audio empieza a ser más perceptible y deja de ser tan agudo. Ya aquí el audio ya se puede percibir
no tan agudo como al principio. La respuesta gráfica, eh, como les decía, el rango de frecuencia que me está permitiendo pasar o que tiene más ganancia por acción de los filtros, pues es más grande. De las frecuencias altas, las frecuencias bajas, como no las he activado, aún siguen atenuadas. Ok, aquí noto otra diferencia, otra respuesta auditivamente. El audio se va haciendo cada vez más perceptible y en este momento ya, digamos, logro identificar la melodía del audio. Y aquí podemos decir que ya el audio lo escucho, digamos, ya perfecto. No lo escucho perfecto, pero ya se escucha bien el audio. Ya logro identificar la melodía y escucho claramente los acordes de la guitarra. Estamos hablando en este filtro de 3500 y 7000 Hz. La respuesta gráfica en el analizar de espectro, lo que le decía ya, el rango de frecuencia que me permite pasar el filtro es más amplio y pues se sigue atenuando, aunque no es, digamos, gráficamente no es tan visible por el tipo de filtro. Sí se logra identificar que las frecuencias bajas aún siguen atenuadas y que este rango de frecuencia tiene más ganancia. Voy a terminar de activar los filtros. Activando este filtro ya tengo otra respuesta auditiva, tengo otro cambio, ya el audio se empieza a escuchar más claro. Filtros de frecuencias altas y bajas. Entonces aquí puedo ver de manera más clara cómo funciona nuestro ecualizador y cómo es